probablemente tenga acumulado alrededor de 500 mililitros. Eso ocasiona dificultad para respirar. En ese caso, tienes que punzar para aliviar al paciente la sensación de disnea. Si vos sospechás que ese paciente pueda tener asociado un empiema, también lo tenés que punzar. ¿Y en qué situaciones vas a sospechar un empiema? Por ejemplo, en infecciones una tuberculosis pleurales, tuberculosis también, pues. Claro, fíjense lo siguiente, si ustedes supónganse que se les interna una neumonía con derrame pleural, neumonía aguda de la comunidad con criterios de internación, lo internás, le pones tratamiento antibiótico empírico. En general, dentro de las 72 horas de inicio del tratamiento antibiótico empírico, el paciente debería evolucionar bien. Ese paciente no evoluciona bien, persiste con fiebre, persiste con disnea, persiste con leucocitosis. Bueno, punza ese líquido para ver si no está sobreinfectado. Entonces, ante la sospecha de un probable empiema, uno debería punzarlo. ¿Sospechamos siempre empiema? No siempre. En general se da cuando el paciente no tiene buena evolución o hay una puerta de entrada. Si, por ejemplo, vos tenés derrame pleural asociado a insuficiencia cardíaca y el derrame pleural es bilateral y sabemos que el mecanismo de producción de ese líquido por aumento de la presión hidrostática, ese líquido que está ahí, ¿cómo va a salir? Va a salir con diuréticos y con vasodilatadores. En general, a priori, el derrame bilateral asociado a insuficiencia cardíaca no tiene indicación de punción, excepto que no tenga respuesta a los diuréticos o que al paciente le ocasione mala mecánica ventilatoria. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, repetimos, si a mí me preguntan en el examen, ¿cuándo es indicado punzar un derrame, es decir, hacer una toracocentesis? Bueno, la toracocentesis, para resumir este tema, puede ser diagnóstica y terapéutica. Entonces, cuando el derrame pleural es ecográficamente significativo, es decir, que tiene más de 1 centímetro de ancho y le ocasiona al paciente dificultad respiratoria, hay que hacer toracocentesis evacuadora. Si yo sospecho empiema, hay que hacer toracocentesis diagnóstica y además eso es indicación de tubo de avenamiento pleural. En el caso de la insuficiencia cardíaca, a priori no. En el caso del síndrome nefrótico, a priori no, porque el tratamiento de ese líquido que está acumulado es, en el caso de la hipoalbuminemia, es intentar alimentar al paciente, reponer albúmina y aumentar la presión oncótica del plasma. ¿Se entendió? Bueno, la de la técnica de la punción pleural, me imagino que hoy lo deben haber visto en el hospital. Recuerden algo muy importante, siempre que ustedes hacen una punción pleural, hay que hacer una placa de tórax control. ¿Por qué? Por el riesgo de neumotórax. Y cuando ustedes sacan líquido, hacen toracocentesis, el líquido se manda a hacer físico-químico. El físico-químico te va a informar qué tipo de células tiene, te va a informar la cantidad de glucosa, te va a informar la cantidad de proteínas que tiene ese líquido. Después haces un análisis de las bacterias, se pide tinción de Gram,
Y podés pedir directo y cultivo se pide así, directo y cultivo para gérmenes comunes y para bacilos ácido alcohol resistentes, es decir, para tuberculosis. Y nosotros siempre pedimos el análisis citológico. Eso va anatomía patológica para que nos digan si en ese líquido hay presencia de neoplasia. ¿Se entiende? Siempre esto está protocolizado y eso es lo que se pide. Bien. Una vez que vos hiciste la toracocentesis, tenés que decirme, y esto es pregunta de examen, si el líquido que sacaste es un trasudado o un exudado. A priori sabemos que el trasudado es algo que trasuda, por ende es un líquido claro y en general va a estar asociado a procesos como hipoalbuminemia o insuficiencia cardíaca. Ese líquido va a tener menos de 3 gramos de proteína, la LDH, y esto acá en estos valores tienen que ser precisos, lo tienen que poner así en el examen, va a ser menor a 200 unidades internacionales por litro, y la relación albúmina en el líquido dividido albúmina en el suero tiene que ser menor a 0,5. Y la relación LDH en el líquido pleural versus líquido en el suero tiene que ser menor a 0,6 con una glucemia en ese líquido mayor al 60%. Y por supuesto, ese líquido para ser trasudado tiene que tener menos de 1000 leucocitos y menos de 5000 hematíes. Porque si tiene más, ese líquido ya contiene sangre, y si tiene sangre, cuando el líquido es hemorrágico, eso puede ser secundario a un tumor. Entonces, trasudado, criterios de Light. Ustedes tienen que saber con precisión decir cantidad de proteínas, repito, menos de 3 gramos por decilitro. La relación LDH en suero, LDH en plasma, tiene que ser menor a 0,6. La relación albúmina en líquido, albúmina en suero, menor a 0,5, con glucemia mayor al 60%, leucocitos menor a 1000 y no más de 5000 glóbulos rojos. Bien, si entonces pensamos a la fisiopatología del trasudado, ya sabemos que es aumento de la presión hidrostática de la pleura visceral o bien disminución de la presión oncótica del plasma. 2 ejemplos: insuficiencia cardíaca, síndrome nefrótico. ¿Sí? Bueno, dentro del síndrome nefrótico hay múltiples causas, ¿sí? Enfermedades relacionadas, enfermedades del colágeno, enfermedades renales, tienen, no sé, enteropatías perdedoras de proteínas, cirrosis, en donde el hígado fabrica poca albúmina, etc. ¿Sí? Entonces, ¿está claro? Pregunta de examen. Ahora, cuando vamos a un exudado, el líquido ya es más turbio. ¿Por qué es más turbio? Porque contiene mayor cantidad de proteínas, es decir, más de 3 gramos por decilitro. La relación albúmina en líquido, albúmina en plasma es mayor de 0,5 y la relación LDH en el líquido, LDH en el plasma es mayor a 0,6 con una glucemia menor de 60. ¿Y por qué la glucemia es menor de 60? Porque seguramente hay presencia de gérmenes y esto es secundario a una infección pulmonar. Los leucocitos tienen que ser mayor a 1000. Siempre que estás frente a un exudado, estás obligado a descartar empiema.
¿sí? Entonces, vos ahí te tenés que preguntar qué es empiema. El empiema va a tener la presencia de pus a nivel macroscópico. Y en el análisis bacteriológico, la presencia de gérmenes. La macroscopía y por la presencia de gérmenes y porque ustedes mandan a dosar el pH de ese líquido y va a ser menor a 7,15, si eso ocurre, es indicación de dejar tubo de avenamiento pleural. Si hay pus entre las dos pleuras, no tenés otra forma de sacar eso que no sea con tubo de avenamiento pleural. Entonces, si yo les pregunto en un examen, si usted tiene empiema, ¿cómo lo resuelve? El empiema se resuelve de la siguiente manera. Para saber si es empiema, primero tuve que hacer una toracocentesis. Después tuve que hacer los criterios de Light. Y después tuve que ver si hay pus y si desarrolló gérmenes. Bien. Cuando hay exudado, detrás de eso va a estar enferma la pleura, sea por gérmenes, por ejemplo, neumonía aguda de la comunidad o intrahospitalaria. La pleura puede estar enferma por tumores propios de la pleura, como es el mesotelioma, o bien por metástasis de otros tumores, como puede ser mama, colon, pulmón. Tuberculosis, como vieron hoy ustedes, algunas enfermedades del colágeno como artritis reumatoidea, lupus, síndrome de Sjögren, esclerodermia, te pueden dar lo que se llama exudado no complicado. ¿Qué quiere exudado no complicado? Que no es un empiema. ¿Sí? Si no es empiema, el exudado no complicado no requiere tubo de avenamiento pleural. No lo requiere. ¿Está claro eso? Bien. Recuerden otra cosa. Puede ser trasudado, puede ser exudado, criterios de Light, preguntas de examen, criterios de tubo de avenamiento pleural, otra pregunta de examen. ¿Qué otras cosas pueden encontrar cuando punsen? Bueno, yo ya les dije hace un ratito, sangre. Cuando es hemorrágico, en general hay. Lo más frecuente o es patología oncológica propia de la pleura o bien metástasis de un tumor de pulmón que comprometió la pleura. Siempre que ustedes tengan tumor de pulmón con derrame pleural de tipo hemorrágico, estamos frente a un cuadro grave. El tromboembolismo de pulmón severo podría llegar a dar derrame pleural de tipo hemorrágico. Quilotórax, ¿sí? Los quilotórax en general están asociados al linfoma, ¿sí? ¿Qué es eso? El linfoma invade la pleura y produce quilotórax. O bien que haya lesión o compresión del conducto torácico, sea por una cirugía previa o por compresión del esófago. ¿Cómo puedo saber yo si hay compresión del conducto torácico o compresión del esófago? Ahí ustedes necesitan completar el estudio del derrame pleural con una tomografía de tórax con visualización del mediastino. ¿Sí? Porque vos para ver si está comprimido el conducto torácico o el esófago necesitas ver una tomo de tórax con evaluación de la ventana mediastina. Bien. Recuerden una cosa, un nombre propio, sí, que es el pseudoquilotórax, que por ahí es lo que vieron hoy. A veces tienen alto contenido en colesterol los pseudoquilotórax es decir, no es por compresión del conducto torácico,
ni por invasión de un linfoma, sino que se da por contenido alto en colesterol y eso se ve en general en la tuberculosis, ¿sí? O bien en pacientes que tienen patología del colágeno, como puede ser la artritis reumatoidea. Bien, ¿está claro? Sí. ¿Cuál es la diferencia del exudado no complicado con el empiema? En el empiema vos ves pus macroscópicamente y ves, hay gérmenes, desarrolla gérmenes, tanto en el directo como en los cultivos. Eso es y además me dice el pH de ese líquido y es menor a 7,15. Entonces, siempre que vos mandes a analizar un líquido, lo usás y vos lo ves de color verde o amarillo bien turbio, eso es pus, lleva tuboadenamiento. Lo mandás a analizar y te informan líquido turbio, purulento, con presencia de gérmenes. Listo, eso es empiema. El exudado no complicado puede tener neutrófilos, ¿sí? Es decir, puede ser un líquido inflamatorio, pero no contener gérmenes. ¿Se entiende? Por ejemplo, si vos tenés una neumonía y tenés un derrame paraneumónico, porque se inflamó la pleura, esa pleura va a tener neutrófilos, va a haber producción, va a estar inflamada por liberación de interleuquinas proinflamatorias, pero no va a haber presencia de gérmenes. Entonces, un derrame no complicado. ¿Requiere tubo de avenamiento? No. Requiere el tratamiento antibiótico en la medida que resuelva la patología, es decir, la infección, ese derrame va a tender a reabsorberse. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Una cosa importante, si ustedes miden el nivel de glucosa en el líquido pleural y es muy bajito con respecto al nivel que está en sangre, quiere decir que hay presencia de gérmenes, porque ¿quiénes comen glucosa? Las bacterias. ¿Está? Bueno, porque a veces... Ojo, no. Sí. Perdón, una consulta. El kilo, o sea, lo clasificamos como un líquido exudativo, ¿sí? Sí, sí. Es exudado. En realidad el kilotórax es un exudado de tipo lechoso. El kilotórax muchas veces, como es compresión del conducto torácico, requiere la resolución quirúrgica. O si es un linfoma, será el tratamiento quimioterápico. Y el kilotórax a veces requiere tubo de avenamiento. Hay una cosa que ustedes van a encontrar en el libro, que es medir la adenosina diaminasa para el diagnóstico de tuberculosis. Cuando la adenosina diaminasa, que es una enzima, está en niveles altos en el líquido pleural, tiene una alta sensibilidad y especificidad orientada hacia tuberculosis. Actualmente no se mide más la adenosina diaminasa. Directamente lo que se hace es la PCR en líquido pleural para tuberculosis. Por lo menos nosotros ya no la medimos más, el Hospital Muñiz tampoco. Pero hace unos años tener la adenosina diaminasa aumentada por arriba de 60 unidades internacionales era cuasi diagnóstico de tuberculosis. Por eso es que figura en el libro, porque hasta hace unos años la utilizamos. Otra cosa que ustedes pueden pedir dosar en el líquido es la amilasa, ¿sí? Si la amilasa está alta, eso te habla de perforación esofágica. ¿Y cuándo puede haber perforación esofágica? Recuerden la clase pasada, y puede ser traumático, ¿sí? O bien por un tumor, o bien se hizo una endoscopía con endoscopio rígido y se perforó el esófago. Bueno, atención a eso, ¿sí?
Eh, Con respecto a si el líquido es tumoral, ¿sí? Si hay presencia de células neoplásicas, sigue siendo y es sexuado, bueno. ¿Y cómo tengo yo diagnóstico de certeza? En principio por la anatomía patológica. Si la anatomía patológica de ese líquido no te da la etiología con certeza, la otra posibilidad diagnóstica es hacer una biopsia pleural, ¿sí? La biopsia pleural tiene ciertos riesgos y uno de ellos es el neumotórax. Pero si uno lo necesita para el diagnóstico, habrá que hacerlo. Pero les quería decir cómo tomar la biopsia pleural. La biopsia pleural se puede hacer de manera percutánea o por toracoscopía o bien por toracotomía. Obviamente la toracotomía actualmente no lo hacemos, ¿sí? O se utiliza la biopsia percutánea o bien toracoscopía, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo que un derrame pleural es neoplásico? Una de las características que tiene es, como esa pleura está invadida por tumor, el líquido lo dreno, alivio al paciente y el líquido se vuelve a reproducir rápidamente, ¿sí? Y eso ya te habla de patología neoplásica. Ahora bien, en la mitad de los pacientes, cuando biopsiamos el líquido pleural, logramos obtener en un porcentaje muy bajo, cercano al 10% de los pacientes, logramos obtener el diagnóstico por toracocentesis. Muchas veces requerimos otro método más sensible y específico, como es la biopsia pleural, ¿sí? Recuerden una cosa, siempre que ustedes sospechan la presencia de derrame pleural neoplásico y ustedes van a ir a punzar a ese paciente, como las células neoplásicas tienden a decantar y acumularse en la base, antes de punzarlo es prudente movilizar al paciente, cambiarlo de decúbito para que las células neoplásicas salgan de donde están acantonadas y cuando uno punza aumenta la posibilidad de rescatarlas, ¿sí? Bien, si no se consigue ahí, habrá que hacer una biopsia dirigida, ¿sí? Dentro de los tumores que más frecuentemente producen derrame pleural es el carcinoma de pulmón, ¿sí? Después le sigue el carcinoma de mama y la tercera causa más frecuente de derrame pleural de origen neoplásico son los linfomas. Bien, recuerden que a su vez los linfomas pueden dar quilotórax, ¿sí? Y en algunos casos hemos visto derrame pleural asociado a cáncer gástrico y también a cáncer de ovario, ¿sí? Nosotros actualmente tenemos alta incidencia de cáncer de ovario y cáncer de cuello uterino y muchas veces lo vemos asociado a derrame pleural. Bueno, siempre que hay derrame pleural neoplásico, el paciente está en un estado comprometido, eso ya lo hace un estadio avanzado de cualquier tipo de neoplasia. Muchas veces requieren la toracocentesis de manera repetida para poder aliviarle los síntomas. Una posibilidad que tenemos para aliviar a estos pacientes, siempre y cuando tengamos el diagnóstico de que ese derrame pleural es neoplásico, se drena todo. Se hace una punción, una toracocentesis evacuadora. Se evacúa todo el líquido. Y al mismo tiempo que se evacúa ese líquido, se intentan pegar las pleuras con alguna sustancia irritante. Esa sustancia irritante puede ser talco, Pervinox, bleomicina.
lo que sea, ¿sí? Alguna sustancia que pegue las pleuras. ¿Para qué? Para que las pleuras pegadas tiendan a no reproducir el líquido. ¿Qué pasa cuando este procedimiento que se llama sellamiento pleural, que se utiliza si y solo si el derrame pleural es de origen neoplásico, cuando la pleura está comprometida y cuando hay obstrucción bronquial por el tumor, es probable que el procedimiento tienda a fracasar, ¿sí? Y las pleuras no peguen. De todas maneras, es siempre prudente intentar, ¿sí? Pero una pregunta, Sí. ¿este tratamiento quién lo hace? ¿Un cirujano o no? O en el caso nosotros podríamos hacer. Sí, no. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros los clínicos? Si yo veo derrame pleural y tiene indicación de hacer toracocentesis diagnóstica y terapéutica, sí la hacemos nosotras. Cuando hay que dejar un tubo de avenamiento colocado, que eso va entre las costillas, ese es un procedimiento quirúrgico y lo hace el cirujano de tórax o el cirujano general, preferentemente cirujano de tórax. Cuando hay que hacer sellamiento pleural por patología neoplásica, la aspiración de todo el líquido que hay entre las pleuras y la colocación de una sustancia irritante para sellar las pleuras lo hace el cirujano de tórax. Nuestra función es la toracocentesis diagnóstica y terapéutica en el caso de que el paciente tenga disnea o insuficiencia respiratoria. ¿Se entiende? Gracias. ¿Está bien? Bueno, otra cosa que se puede hacer es una pleurectomía. No es habitual que se pueda hacer en pacientes con con cáncer avanzado, ¿sí? Porque no deja de ser una cirugía mayor, ¿sí? Y tiene alta mortalidad. De hecho, les diría que está mencionado en el libro, pero yo acá creo que la he visto hacer una sola vez y hace muchos años. En general, lo que siempre intentamos es sellar las pleuras con bleomicina o iodopovidona, que es a veces lo que tenemos. Talco a veces no tenemos, bleomicinas a veces sí, a veces no, y si no se le pone yodo, que es una sustancia irritante. Bueno, recuerden una cosa, cuando uno saca un tubo de avenamiento, ¿sí? Un tubo torácico, vos para decir que sacás un tubo torácico después que lo pusiste por la causa que fuera, por un empiema, porque hubo líquido hemorrágico, porque hubo un neumotórax, yo tengo que hacer una placa con todo. Tengo que ver que el pulmón se haya expandido en su totalidad y que la cantidad de líquido que sale del aspirado sea menor a 75 mililitros por día. Entonces tengo que ver que el pulmón haya expandido y que la cantidad de líquido que se produzca sea menor a 75 mililitros por día. Y que no oscile. Seguramente hoy cuando vieron la colocación del tubo de avenamiento, sobre todo cuando hay neumotórax, que sale aire, ustedes van a ver que oscila, ¿sí? Cuando el líquido deja de oscilar, deja de producirse o se produce menos a 75 mililitros por día y el pulmón se expandió en casi su totalidad, se puede retirar el tubo. ¿Está claro? Bueno, no recuerdo si hoy también les tocaba mesotelioma. ¿Puede ser? Profe, perdón por interrumpir. Sí. Mira, es que me parece que a estas comisiones yo estoy contigo los miércoles presencial
Sí. Me parece que a estas comisiones, creo que por el Zoom ya les habías dado patología pleural y nosotros somos los que no, te mencionamos que no la habíamos tenido. No, yo no les di pleural, les di mediastino. Claro, no dado derrame. Derrame no di porque... Nosotros el estado tuvimos. Para derrame mi comisión, pleural. por ejemplo, profe, tuvimos el mismo tema con Bertini de manera presencial la semana pasada. Nos dio derrame. ok. Claro, Y nosotros pasa tuvimos por Zoom el sábado con el doctor Juliano. claro, hay comisiones que han ¿Y tenido hoy qué les tocaba conmigo? Broncodilatadores, me parece. claro, la terapia del asma. Sí. Tipo, esta Ok, semana es asma, todo asma. está Se bien. supone. Igual yo le quería preguntar algo con respecto a lo de Sí, empiema, doctora. sí. Quería consultarle, cuando nosotros tomamos las muestras de los 3 tubos, ¿no? Y entregamos a Bacterio la muestra, va a tardar entre 7 días, ¿no? Un poco más el resultado. Sí, sí. Por eso vos, para decir empiema, tenés que ver la característica macroscópica y el pH. Entonces, nosotros cubrimos de manera empírica con antibiótico al paciente, esperando el preliminar del resultado. Por supuesto, lo cubrís de manera... Si vos ves que ese derrame pleural tiene características turbias, tiene más de 1000 leucocitos, tiene baja la glucosa y te da para exudado, vos lo cubrís de manera empírica. Si tu pregunta es, ¿le dejo el tubo de avenamiento, sí o no? Claro. El laboratorio te debería informar si la tinción de Gram es positiva. Si la tinción de Gram se hace en el momento y te da positiva y el pH es menor a 7,15 y vos lo viste cuando vos lo pulsaste, lo viste pus, dejás el tubo de avenamiento. No lo haces vos llamás al cirujano para que le ponga tubo de avenamiento. Sí, sí. ¿Se entiende? Sí. ¿Y reveo el tema del antibiótico cuando tengo el resultado de Bacterio? Lógico, sí. En principio vos lo vas a cubrir por, supongamos que es neumonía, Sí. una neumonía aguda de la comunidad con empiema. Ahí tenés que cubrir gérmenes gram positivos y gram negativos. Por lo tanto, va a llevar un doble esquema. Sí. Y tenés que cubrir neumococo productor de beta-lactamasas. Entonces, tengo poca batería. Espera que aumente un poquito. Neumococo productor de beta-lactamasas, entonces ahí le vas a poner AMPI, Sulbactam. Yo creo que les dije el otro día lo de usar antibiotics, ¿sí? ¿Y por cuánto? O sea, yo veo que mejora y que tiene menos de 75 de líquido, ¿no? En el frasco y demás. Sí. ¿Y cuánto tiempo le dejo, es un empiema, ¿no? El antibiótico? ¿Le hago un esquema de 10 días o son 15 días? Mira, entre 7 a 10 días. Antes hacíamos 14 días. Hoy Claro. se tiende a bajar. Hay varios artículos que ya hablan del beneficio de tratar menos versus tratar más. Mañana, si quieren, se los llevo. Está bastante interesante para leer. Y con Bueno, eso yo ya lo cubro, con el AMPI-Sulbactam lo cubro ya con los gram positivos y negativos. Ya está. Y ahí tenés una buena cobertura. Sí. Tenés gram positivos, gram negativos y anaerobios. Perfecto. Dejás afuera algunos, ¿sí? En general la mayoría usa asociado una quinolona o un macrólido, ¿sí? Ok. Gracias, doctora. Entonces, no, de nada. Ustedes hoy tenían corticoides, ¿verdad? Eso era... Claro, sí. Esta semana se supone que es asma y todo eso. Y bueno, perdón, entonces me equivoqué.
Bueno, recuerden algo muy importante. Para uno saber cómo medicar el asma, yo creo que no hay mayor secreto. Tenemos que saber cuál es la fisiopatología. Es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea. Por lo tanto, la idea de usar corticoides es atacando eso, ¿sí? Parte de la fisiopatología de la... ¿Por qué es bueno utilizar corticoides inhalatorios? Porque vos tenés una acción local y no tenés una acción sistémica, por lo tanto no tenés efectos adversos de los corticoides sistémicos, como pueden ser la hipertensión arterial, la hiperglucemia y, si lo utilizo a largo plazo, la osteopenia, ¿sí? Y además, el corticoide inhalatorio tiene una llegada muy rápida, ¿sí? Algunas cosas importantes de efectos adversos de corticoides inhalatorios, que no siempre lo tenemos presente. Son corticoides inhalatorios, lo que se absorbe es poco comparado con un corticoide sistémico, pero tengamos en cuenta que igual puede, si uno lo suspende de manera brusca, podría llegar a ocurrir insuficiencia suprarrenal. ¿Es lo más frecuente que vemos? No, la verdad que no, pero hay que tenerlo presente. Otra cosa importante es que una vez utilizado el corticoide inhalatorio, el paciente se tiene que enjuagar la boca. ¿Por qué? Porque favorece el crecimiento de Candida albicans, ¿sí? Entonces, siempre el paciente tiene que enjuagarse la boca. Y otra cosa que es muy importante es que el paciente tiene que tener una buena técnica. Si el paciente no tiene una buena técnica, no tiene una buena llegada del corticoide a nivel local. Y eso es fundamental. Entonces, recordemos que los corticoides inhalatorios pueden producir infecciones orofaringeas por Candida albicans, por eso no se olviden de mirarle la boca a los pacientes asmáticos que utilizan corticoides inhalatorios, ¿sí? Y otro es que en algunos pacientes se puede ver disfonía, ¿sí? Lógicamente, esto tiende a minimizarse si uno hace gárgaras luego de utilizado los corticoides inhalatorios, ¿sí? Bien. ¿Qué recomendamos siempre? Si no entiende la forma de uso, es mejor utilizar con dispositivos dispensadores del fármaco, ¿sí? Y algo importante con respecto a los corticoides inhalatorios, ¿sí? Los corticoides inhalatorios en general no están indicados en el momento del asma agudo, ¿sí? Es decir, en la situación de emergencia. En la situación de emergencia lo que yo tengo que hacer es utilizar corticoides sistémicos, ¿sí? Y broncodilatadores, como los beta-2 miméticos. ¿Puedo empezar con corticoides inhalatorios? Sí, puedo empezar una vez que el paciente haya salido del momento agudo, del ataque de asma. ¿Por qué? Para evitar que recidive y para que el paciente ya instale la terapéutica definida, ¿sí? ¿Se entendió eso? Ahora, es un poco difícil ver corticoides inhalatorios de manera separada sin ver tratamiento de asma, tanto en la emergencia como en el consultorio, ¿sí? Porque ustedes cuando ven corticoides, igual que broncodilatadores, tienen que hacer diferencia en si utilizan corticoides inhalatorios de corta o larga duración, lo mismo los beta-2 miméticos de corta o larga duración. Entonces, para eso, para ver bien qué utilizamos, tenemos que ver asma
en la crisis asmática, que en general ahí vamos a utilizar beta-2 miméticos de corta duración y corticoides sistémicos. Y una vez que el paciente pasó a consultorio, ahí vamos a empezar a utilizar los fármacos bajo aerosol. Y ahí utilizaremos beta-2 miméticos y corticoides de duración prolongada, ¿sí? Lo vamos a terminar de ver mañana, ¿sí? Así redondeamos un poquito el tratamiento de la crisis asmática versus tratamiento en consultorio. Doc, tengo una consulta. Otra de las drogas, sí. Perdón. Sí, decime. En el caso de emergencia, ¿podría usar adrenalina también o no? Mira, la adrenalina, en general, eso estamos hablando de una crisis asmática severa en un paciente que está al borde del paro. En un paciente que viene con una crisis asmática, si vos pensás en la fisiopatología, tenés que hacer dos cosas: abrir el bronquio y frenar la inflamación. ¿Cómo abro el bronquio? Con beta-2 mimético. ¿Cuál es el beta-2 mimético que se utiliza en la emergencia? El salbutamol, de acción rápida. Y vas a usar, de acuerdo a la gravedad del paciente, o le das un corticoide por boca, que puede ser meprednisona, por ejemplo, 30 miligramos vía oral, única dosis, utilizás hidrocortisona intravenosa. Salió del cuadro de la crisis, tenés que ver por otro lado qué produjo la crisis asmática. Siempre se tienen que acordar de ver si hay o no infección por detrás, o esto es una patología alérgica o lo que fuera. Siempre buscar la causa, porque si no tratas la causa, el cuadro no va a remitir. Y una vez que pasó a consultorio y salió del cuadro, de acuerdo a la cantidad de crisis que tenga y de cómo sea su vida, y dentro de la clasificación que lo puedas poner, vas a utilizar broncodilatadores y corticoides de acción prolongada, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber nombrar acá son cuáles son de liberación corta, cuáles son sistémicos y cuáles son de liberación prolongada. Eso es lo que tienen que saber. Y no hacerse demasiado lío con eso. Mañana lo vamos a terminar de ver bien. Algo que les quiero comentar, porque para esto hay que hacer un cuadro sinóptico, que también me parece que está en uno de los teóricos, es las drogas que actúan sobre las vías de los leucotrienos. Ahí tienen el Zafirlukast y el Montelukast. El Zafirlukast vienen comprimidos, ¿sí? Y el doctor siempre pregunta cuál es el mecanismo de acción del Zafirlukast y cuándo estaría indicado dar estas drogas que actúan en las vías de los leucotrienos. El Zafirlukast es un antagonista del receptor de los leucotrienos. Por lo tanto, lo que hace es impedir o inhibir las reacciones de broncoespasmo, ¿sí?, que van a estar inducidas por el ejercicio, por el frío o por algún tipo de alergenos o por la aspirina, ¿sí? Entonces, aquella asma inducida por frío, ejercicio o por alergenos ambientales tiene indicación de dar Montelukast, ¿sí? Últimamente, yo no lo utilizo mucho porque yo no soy neumonóloga, pero hablando con una pediatra, me dijo que ellos están utilizando en chiquitos que tienen asma persistente, o asma crónica, mejor dicho, y con episodios de tos recurrente, utilizan el Zafirlukast o el Montelukast. ¿Por qué? Porque se ha visto que mejora el BEF1
y que permite, sobre todo en los chicos, el ahorro del uso de esteroides inhalatorios. Eso es una ventaja de estos fármacos que actúan en la vía de los leucotrienos que se está implementando no hace tanto tiempo. Recuerden que estos fármacos pueden producir hepatotoxicidad con aumento de las transaminasas, por ende es importante controlar el hepatograma mientras dura el uso, mientras se utilice este fármaco, ¿sí? Bien, en algunos casos se ha descrito asociado como efectos adversos de estos fármacos de tipo idiosincráticos, vasculitis, ¿sí? Yo vi un solo caso. En general son fármacos bien tolerados, ¿sí? Bueno, entonces, lo que les propongo es, mañana vamos a ver tratamiento de la crisis asmática de manera sencilla y protocolizada y tratamiento del asma en consultorio. Y vamos a ver en cuadro sinóptico la vida media de cada fármaco y la vía de administración. ¿Sí? Profe, decime. ¿te puedo comentar algo? Dime. Pasa que dime. Yo estoy contigo, o la comisión 9, no sé si los chicos de acá están contigo mañana, pero porque los que estamos contigo mañana en presencial tenemos Zoom hoy con Bertini, yo que decidí meterme al tuyo, pero estamos como todos mezclados, me parece. Sí, profe, nosotros mañana no tenemos clases con ustedes presencial ni por Sí, la comisión 29 tampoco tiene con usted, doctora. Ah, ok. Bueno, tenemos chicos, vamos lunes con Juliano. ¿Y este lunes Juliano qué les dio? No, nos dio nada más hasta asma. O sea, fisiopatología. La fisiopatología. Entonces, por ahí... Y después nos dio tratamiento, pero no nos habló tanto de la vida media. O sea, nos dijo como lo que está en el Gina, los escalones, con lo que es el leve, moderada, persistente y grave, y ahí fue diciendo, según cómo está en el libro, los grados, ¿no? Porque hay como 5 grados de la persistente, y nos fue diciendo qué tratamiento era para cada grado, y después con el tema de la grave, que más que en realidad ahí solamente puso los monoclonales, ¿no? O sea, dijo lo mismo que la otra, que la persistente, y se puede dar los monoclonales, que bueno, no es para todo el mundo porque es un tratamiento caro, ¿no? Bueno, chicos, vamos a hacer una cosa. Entonces, a ustedes que están conmigo por Zoom les va a quedar colgado tratamiento del asma. Sí. ¿Y qué les... Bueno, ahora en breve se me apaga el teléfono. Díganme una cosa, a los que no están conmigo más, ¿qué les toca ver presencial esta semana? Asma, ayer vimos. Doctora, permiso. Leo acá el cronograma que nos subieron. Hoy teníamos que ver los corticoides que son inhalados, mecanismo de acción, complicaciones y efectos adversos de que dijiste de Montelukast. Después teníamos los broncodilatadores colinérgicos, adrenérgicos de acción corta y prolongada, corticoides orales, uso de la endoscopia en asma grave. Esto tendríamos que ver hoy, en este Zoom 1 de esta semana. Sí, yo tomé el Zoom de la semana... Espera, tomé el Zoom de la semana pasada porque ustedes no habían visto derrame pleural y a mí me interesaba que lo vieran. Y mañana iba a dar asma, pero resulta que no son los mismos que vienen mañana conmigo. Ahí está el problema. Sí, claro. Somos comisiones distintas. Bueno, están cambiados, chicos. Pues yo pensé que eran los mismos, porque si es los mismos, no podíamos dejar de dar derrame pleural y yo mañana daba todo junto con asma. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Y cómo hacemos, profe? Bueno, hagan una cosa, les voy a mandar la clase de asma con los powers. Yo habitualmente eso no lo hago porque no tiene mayor sentido.
y mañana vamos a armar cuadros sinópticos. Eso se puede subir al grupo. Ahora, como ustedes no son los mismos, ahora sí tengo que ir respetando el programa, porque yo le había prometido a los de mi comisión que íbamos a ver los temas que les quedaron colgados, pero no se va a poder hacer porque no son los mismos. Así que bueno, ahora sí o sí hay que seguir el cronograma. Entonces yo les paso la clase, te la voy a dar a, no sé quién está conmigo mañana, a ver que levante la mano y yo se la mando al mail. Soy Maciel, la del cuadro sinóptico. Maciel, acá está, ahí está. Sí. Te paso a vos y se la pasas a los chicos. Claro. La clase que vi, claro, resolvemos las dudas en este grupo y ya nos ponemos acá a respetar el programa. Mira, profe, como sin querer ser nada, pero pasa que en todos los Zoom se están dando cosas diferentes. Algunos están dando espirometría, otros están dando ya EPO. Sí. Entonces, eso medio que mezcla, ¿viste? No, es que por eso yo tengo entendido que a mí me toca dar el Zoom número 1. Claro. Pero evidentemente no estamos igual, estamos mezclando, está todo esto ordenado. Porque si vos me preguntas, ojo por si se me corta, yo no te puedo dar corticoides inhalatorios si yo antes no te di fisiopatología del asma, porque es al divino, ¿entendés? No sigue un orden. Entonces, si ustedes son de mi misma comisión, ¿qué hago? Hoy te doy derrame pleural que va con neumonía, mañana te doy asma con la farmacología. Y sí. ¿Se entiende? Pero no lo puedo hacer si ustedes no son de la misma comisión. Solo Macieles y algún que otro chico más. Profe, le hago una consulta. Nosotros que ya teníamos que ver tratamiento de asma y ya no tenemos un Zoom de esto de nuevo. ¿De dónde sacamos la clase? La va a enviar mañana. Yo se las voy a mandar. ¿Por PPT? Claro. Sí, y por los cuadros sinópticos que hagamos mañana en el teórico, Maciel saca foto y la sube al grupo. ¿Está? Gracias, profe. Mañana, ¿usted a qué hora tiene la clase? Mañana empezamos de 13 a 15. Bueno, porque tal vez me acerco. Yo soy de la otra comisión. Bueno, si quieren, para terminar de redondear asma, acérquense y ya la clase que viene empiezo con ustedes como está el programa. Claro. Perfecto. Sí, yo voy a hacer eso. Podemos sumarnos entonces mañana al presencial. Si quieren, vengan, chicos. Sí, yo no tengo problema. Gracias, doctora. Me voy a acercar. Gracias, doctora. Gracias. Los espero mañana. Igual le voy a pasar a Maciel la clase por mail. Después que me escriben al celular y cuando, ahora no tengo acá, pero cuando la paso mañana ya se las paso. Sí, gracias. ¿Está? Bueno, los espero mañana. Sí, gracias, doctora. Chau, chicos, hasta mañana. Chao, gracias. Chao, doc, gracias.